Bueno, yo voy a arrancar hablando de un poco de qué es la identidad y estas cuestiones, y ustedes, si tienen dudas o si hay algo que no les quedó, o que no entendieron del texto, me van parando, me dicen y lo vamos charlando, porque más que nada para que sea un poco más entretenido también para ustedes. Bueno, a ver, Consulta, profe. Perdón, que la corté. Sí, Perdón, le hago una consulta. decime. ¿Había un texto, hoy va a dar un texto más para el próximo trabajo práctico o con el texto de identidad ya cierra la unidad 1? Los textos que cierran la unidad 1 son los que están en la clase 1, en la clase 2 y en la clase 3. Hasta identidad llega el trabajo que tienen que hacer la semana que viene. Ah, está bien, porque si había un texto para hoy no lo había leído. El Claro, no, último era de ustedes identidad. fíjense, digamos, si bien nosotros trabajamos en esta clase, si ustedes quieren yo puedo adelantarles los textos, por ejemplo. La semana que viene, bueno, hay un trabajo integrador, pero hay un texto que van a tener que leer que no entra en el trabajo, pero que sí va a estar en el avance, digamos, del correr de las clases. Yo se los puedo adelantar si ustedes quieren, porque para que ustedes sepan de qué vamos a trabajar la clase de la semana que corresponde. Los textos de identidad entran en el parcial, digamos, parcial, en el trabajo integrador de la primera unidad. Lo que, por eso le digo parcial, en realidad no es un parcial, es un trabajo que ustedes tienen que hacer, pero tengan en cuenta que tiene que estar aprobado, que va con nota, que son de las notas que nosotros vamos a ir tomando en cuenta para la nota final y para la promoción y todas las cuestiones de la evaluación. Así como vamos contemplando que la asistencia, digamos, no es lo mismo la persona que todas las semanas va completando la asistencia que el que un día me hace las 3 clases juntas. Digamos, nosotros evaluamos también la cuestión más bien correlativa de cómo vienen llevando la materia para después la nota final. Bueno, Alexis, ¿te quedó claro? Sí, claro, profe. Lo que pasa es que como ustedes suben los materiales los lunes más o menos en la semana, yo Sí, leo en recién a realidad, partir del jueves los textos. claro. Por No, en ahí, realidad si los subimos falta los algo, jueves, en realidad nosotros subimos los jueves, por ejemplo, mañana va a estar subida la clase 4. Ustedes no tienen por qué verla, lo que sí pueden hacer es ir mirando el texto, porque es el texto que yo les pediría hoy para la clase que viene. Pero, digamos, no es necesario que lleguen a la clase con ese texto leído. Si vienen con ese texto leído, o con la clase mirada, mejor, porque lo van a aprovechar mejor. Pero nosotros igual lo subimos antes para que puedan tener esa lectura antes y aprovechar la instancia de consultas del Zoom mejor. Pero yo entiendo que con la virtualidad es distinto con la presencialidad, entonces uno se va acomodando los tiempos de otra manera. Sobre todo, bueno, ustedes están acá y vienen a la instancia presencial, pero nosotros igual los materiales siempre los dejamos antes del día de la clase. Bueno, de todas formas, si ustedes quieren, yo les puedo adelantar los textos van a estar en línea, pero yo se los puedo adelantar para decirles, bueno, para la clase que viene voy a trabajar tal cosa, vayan leyéndola y no hay problema. Bueno, cuestiones vinculadas a la identidad. Estos 3 conceptos que nosotros vemos, el de culturas populares e identidad, son conceptos fundantes y centrales en el campo de la comunicación y en las ciencias sociales. Cuando nosotros hablamos de identidad, tenemos que entender algunas cuestiones. Primero, que la identidad responde a la pregunta de quién soy o quiénes somos, ¿no? Cuando nosotros intentamos responder a esas preguntas, estamos apelando a nuestra identidad. Lo que tenemos que entender, y que esto sí es importante, es que la identidad no es algo que soy yo, digamos. Muchas veces, previo a estudiar a meternos en el campo de las ciencias sociales, pensamos que la identidad tiene que ver con nuestra esencia. Bueno, lamento decirles que la esencia no existe, o al menos en las ciencias sociales, ese concepto de esencialidad, de que como que la esencia es algo inalterable, bueno, puede ser de otras disciplinas que no son científicas, capaz que la religión te puede hablar de la esencia, pero en ciencias sociales, cuando hablamos de identidad, no vamos a estar hablando de esencia como algo que no sé, que es inalterable,
porque la identidad justamente lo que tiene es que a lo largo del tiempo se va modificando. Pero otra cosa que es muy importante es que la identidad... Profe, se silenció su micrófono. Sí. Ahí está. Bueno, lo que les decía, la identidad no tiene que ver solamente con nosotros, sino que la identidad es algo que se juega con la mirada del otro. Yo me voy a constituir en un determinado sujeto de acuerdo a lo que soy yo, claramente a lo que yo considero que soy, pero también a lo que el mundo cree que yo soy, a la mirada del otro. Cuando digo la mirada del otro, estoy hablando de un otro con mayúscula que está representado por la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo pienso que la mirada del otro constituye o determina, o construye, más que determinar, me gusta mucho la palabra determinar, porque la idea de los determinismos no sé si están tan buenas para pensarlas en las ciencias sociales, pero sí que construye, contribuye a construir nuestra identidad. ¿Por qué les quiero decir esto? Para que ustedes tengan idea de cómo opera la cultura. Recuerden, esto que yo les decía en la clase pasada, la cultura es ese conjunto de sentidos que ordenan nuestra vida, que ordenan el modo en que nosotros miramos el mundo. ¿Es lo mismo ser rubio que ser morocho? ¿O ser hombre que ser mujer? No, no es lo mismo. Las identidades de género, por poner un ejemplo, son grandes aglutinadores identitarios. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es ser hombre? A ver, hay un montón de varones acá, contéstenme, ¿qué es ser hombre? Es una respuesta compleja de responder, pero cuando nosotros respondemos acerca de la pregunta de qué es ser hombre, lo primero que nos sale es lo que culturalmente entendemos como hombre. Y nosotros, los varones, para constituirse como hombre, tienen que responder a esa mirada. Entonces, ¿qué clase de hombre soy? Lo mismo pasa para las mujeres. ¿Qué es ser mujer? ¿Ser mujer es lo mismo ahora que hace 30 años? Entonces, cuando yo digo, o empiezo a definir mi identidad y digo, bueno, si soy mujer, el otro me va a estar mirando a mí atravesado por eso que es ser mujer en la cultura en que nosotros vivimos. Por ejemplo, ser mujer es culturalmente, ¿no? O en determinadas culturas, o en determinado momento, cultura situada en tiempo y lugar, ¿no? Ser mujer es hacer determinadas cosas, vestirse de determinada manera. Bueno, si yo no soy mujer, pero no cumplo con esos estándares o esos estereotipos, eso que se espera de mí, me estoy corriendo de lo que se espera de mi grupo identitario. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mirada del otro que construye identidad, tiene que ver con eso. Esa mirada del otro son los sentidos sociales en torno a a las distintas subjetividades. Y el modo en que nosotros miramos el mundo también está atravesado por la cultura, el modo en que nosotros investimos de identidad al otro. Yo les voy a poner un ejemplo que es muy prejuicioso, pero que nos va a servir para entender cómo es que se pone en juego esta mirada de la cultura en el marco de pensar la articulación con la identidad. La cultura es eso que a nosotros, que nos atraviesa, que nos lleva puesto, nosotros, digamos, cuando digo que la cultura nos atraviesa, quiere decir que está hecha cuerpo, nosotros no podemos salirnos de la cultura. Y es lo que hace que nosotros miremos el mundo de una determinada manera. Si yo pongo una foto, por ejemplo, ¿no?, de un chico todo vestido ancho, con una capucha, con gorrita, y esa foto se la muestro a mi hija, y le pido que me la describa, posiblemente me diga que es un rapero. Si se la muestro a mi mamá, posiblemente me diga, y es un pibe chorro. Y es la misma foto.
Entonces, hay una cosa que es importante que ustedes tienen que entender en torno a la identidad, que tiene que ver con que esto sucede en las cuestiones de los sujetos. ¿Por qué? ¿Y por qué no con los objetos? Porque cuando estamos hablando de subjetividades, lo que tenemos que ver es que la identidad tiene que ver, digamos, no tiene tanto que ver con el objeto mirado como con el sujeto que mira. Miren, si yo muestro esto, ¿qué es esto? Mouse. Un mouse. ¿Todos ven un mouse? Sí. Bueno. Posible, digamos, yo puedo mostrarles ahora una foto y todos me lo van a describir de otra manera. Si yo le muestro este mouse a mi hija, me va a decir, sí, es un mouse. Y si se lo muestro a mi mamá, también me va a decir, es un mouse. Ahora, yo le muestro un chico con gorrita, vestido ancho y capucha, y mi hija me dice un rapero y mi mamá me dice un pibe choco. ¿Qué es lo que está jugando ahí? Que ante un objeto ponemos determinadas cosas, determinados acuerdos, y frente a un sujeto no. Eso es la cultura. Lo que hace que frente a un determinado sujeto yo opere de determinada manera y frente a un objeto no, habla de la identidad. No hablamos de identidad de los objetos, sí hablamos de identidad de los sujetos. La otra cuestión importante, que es interesante poder diferenciar, tiene que ver con la idea de que la identidad tiene una dimensión performativa. ¿Qué quiere decir? Al estar atravesada por la cultura y de construirse con los otros, yo voy a actuar de una determinada manera y los otros también van a actuar de determinada manera. ¿Por qué? Porque en este caso operan fuertemente lo que son los prejuicios y los estereotipos. ¿Por qué? Porque la cultura nos tiende a generar, si bien nos da un montón de herramientas para cuestionar los sentidos, es muy tentador y muy sencillo ponernos en el lugar de que nos atraviese un prejuicio o nos atraviese un estereotipo. Y todo lo que nosotros hacemos está atravesado muchas veces por eso. ¿Por qué? Ustedes imaginen, voy a poner ejemplos burdos para que ustedes puedan darse cuenta. Si yo voy por la calle y una persona me viene caminando enfrente y me resulta sospechosa o me da temor, ¿qué hago? Cruzo. ¿Qué es lo que tiene ese sujeto que hace que a mí me resulte sospechoso o me genere miedo? En sí mismo no hay nada que a mí me diga que esa persona me va a hacer algo. Lo que tiene la dimensión performativa tienen que ver con que hay sentidos sociales en torno a determinadas características de ese sujeto que hacen que yo actúe de determinada manera. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la identidad se construye de distintos lugares, por atributos que yo tengo, por lo que yo soy, pero a su vez por los sentidos sociales que tienen esos atributos que yo tengo. Y a veces son atributos que son valorados positivamente, y a veces son atributos que culturalmente no están bien vistos, no están valorados positivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la identidad, tenemos que entender que se juegan estas dos cuestiones. Atributos que uno tiene atravesados por los sentidos culturales. Y los sentidos culturales se constituyen a partir, constituyen la mirada del otro, ¿no? La mirada del otro, cuando nosotros decimos, mi identidad se constituye por lo que soy yo y por lo que los otros dicen de mí, los otros dicen de mí no está personificado en sujetos, en personas concretas, sino en lo que la cultura plantea. Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me parece interesante para poder pensar cómo la mirada del otro opera sobre las identidades sociales. Cuando uno de los primeros proyectos de investigación en los que yo participé era sobre sectores juveniles, trabajaba con jóvenes. Entonces, hacíamos entrevistas, y entre las entrevistas que hacíamos, preguntábamos
cómo eran ellos, digamos, qué hacían, cómo eran, cómo se veían. Entonces nos contaban que eran chicos que estaban en el colegio, que militaban, que se preocupaban por el otro, que ayudaban en la casa, que estudiaban. Algunos eran más vagos, otros menos vagos, pero que no se referían a sí mismos con atributos muy positivos. Después, hacíamos otras preguntas, y entre unas preguntas que había decíamos, bueno, ¿cómo son los jóvenes hoy? Y los atributos con los que describían a los jóvenes no eran los mismos con los que se describían a sí mismos. Digamos, despreocupados, despolitizados, barderos. Digamos, lo que pasaba ahí era la reproducción de otros discursos, de discursos que circulan socialmente sobre los sectores juveniles, muy atravesado por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son grandes constructores de sentido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es ser joven? ¿Ser joven es lo que dicen los medios? ¿Es lo que dice la cultura? ¿O es lo que me decían estos chicos? Las dos cosas. Porque en realidad la identidad juvenil se construye con esas tensiones. ¿Por qué? Porque no hay un sentido solo en torno a las cosas. Pero lo que es interesante ver es cómo los sentidos sociales, digamos, la mirada sobre ciertos sentidos o sobre ciertos grupos identitarios, constituyen un modo de ser también. Porque la mirada del otro opera sobre lo que se espera de mí, ¿no? Entonces es interesante ver ese juego, porque no es tan sencillo, hay tensiones ahí en el medio. Por un lado eso. ¿Hasta acá venimos? Si no, si tienen alguna duda o algo, me paran y seguimos, y retomamos. El texto de Jiménez es bien interesante porque lo que nos va a plantear es que la identidad tiene tres elementos, tres componentes, ¿no? El primero que nosotros vamos a ver, o que me interesa que ustedes le presten atención cuando revisen los textos, tiene que ver con los rasgos idiosincráticos. ¿Qué son los rasgos idiosincráticos? Son los rasgos, nuestros propios rasgos. Esto que yo les decía hoy, si yo soy blanco, si soy negro, si soy rubia, si soy morocha, si soy gorda, si soy flaca, tiene que ver con esos rasgos que ya vienen de mí. Muchas veces tienen que ver con la raza a la que uno pertenece, tiene que ver con su ascendencia, pero tiene que ver algo que yo no me puedo sacar. O puedo modificarlo, a ver, me puedo teñir de rubia si quiero, pero ese teñirme de rubia también tiene un sentido. ¿Por qué? Porque ser rubia implica socialmente determinadas cosas. A lo que voy es que esos atributos idiosincráticos que yo tengo, que son básicamente mis rasgos físicos, tienen un sentido, tienen un valor en la cultura. Por eso retomo del texto de cuando veíamos lo que me preguntaba, no me acuerdo si era Laura o qué compañera era que me preguntaba acerca del texto de Canclini y el valor de uso, valor de cambio y valor simbólico. Bueno, mis atributos tienen un valor en esa cultura. Pueden ser atributos positivos o atributos negativos. Y esos no son atributos positivos o negativos en sí mismos, sino en el marco de una determinada cultura. Si no, pregúntenle, por ejemplo, a los chicos, a los negros que venden cosas en la calle, en calle 7, si es lo mismo ser negro en Argentina que ser negro en Senegal. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la negritud en Argentina tiene ciertos sentidos distintos a los que puede tener en Senegal. Entonces, mis rasgos físicos juegan, se juegan en el marco de la cultura. Y eso también define mi identidad. El otro día, por ahí yo les voy poniendo ejemplos que me voy acordando a medida que les voy diciendo. El otro día veía en Twitter unos TikTok de chicos argentinos, pero que tienen una ascendencia oriental, o japonesa, o coreana, o china, entre comillas, burlándose de cómo nosotros los mirábamos. ¿No? Y digamos, ellos son argentinos, no son ni coreanos
ni japoneses, ni chinos, son argentinos, nacieron en Argentina y tienen un montón de prácticas como tomar mate, como lo que hacemos todos los argentinos, porque son argentinos. Sin embargo, los rasgos físicos, sus propios rasgos físicos, determinan la mirada del otro. ¿Entienden esto que les estoy diciendo de cómo mis rasgos identitarios determinan parte de mi identidad? O a ver, construyen parte de mi identidad porque el otro me está mirando eso. Y en la cultura, lo que está atravesando entre la mirada del otro y lo que yo soy, opera los sentidos que hay en torno a los orientales, independientemente del lugar donde nacieron. Es decir, el rasgo físico opera de manera muy fuerte ahí. El rasgo idiosincrático, va a decir Jiménez. El otro punto que va a tener, que no, a ver, alguien me dejó un mensaje acá que no lo veo. Por ahí me van preguntando a alguien que no quiere hablar. Ah, perfecto, ahí me entendieron, bien. El otro punto que es interesante ver son, que definen nuestra identidad, son nuestros grupos de pertenencia. O los colectivos a los que nosotros participamos, a veces por elección, a veces porque las circunstancias nos van llevando, vamos perteneciendo a distintos colectivos, a distintos grupos sociales. Y en esos determinados grupos sociales hay una mirada sobre eso. Ese grupo social al que yo pertenezco tiene también un valor simbólico en el marco de la cultura y en la sociedad. Tienen rasgos, digamos, tienen cuestiones positivas y cuestiones negativas. A ver, ¿ustedes a qué colectivo pertenecen? En este contexto, estamos acá en una clase, ustedes, si tuvieran que decir a qué colectivo pertenecen. Alumnos. Claro, bueno, son estudiantes de la universidad. Digamos, bueno, no son alumnos de cualquier cosa, son estudiantes de una universidad pública. ¿Alguien más dijo algo? No. Bueno, perfecto. Es un colectivo que tiene una connotación positiva. Ustedes imagínense la situación en la cuando uno va a buscar un trabajo, cuenta mucho de los colectivos a los que pertenece. Hay algunos que se van por sí mismos, por ejemplo, yo puedo decir, soy mujer, soy madre, soy docente universitaria, no sé, ¿qué más? Soy deportista. Es decir, muchas de las cosas que a nosotros nos definen están definidas por nuestras acciones y por los colectivos de nuestra pertenencia. Ahora bien, ustedes imaginen, yo voy a buscar un trabajo y digo, bueno, si soy docente universitaria, el que me va a contratar va a decir, ah, qué bien, estudió en la universidad. ¿Es lo mismo decir, soy estudiante universitario, pero estuve preso? No, no es lo mismo. A ver, pertenecer a un colectivo que está, digamos, visto negativamente, o que tiene un valor negativo en el marco de la cultura, también opera sobre nuestra identidad. ¿Qué es lo que opera ahí? Todo el imaginario en torno a los presos, por ejemplo. Perdón, profe, que la interrumpa, pero se me ocurre también el tema de decir que es una universidad pública, y que es particularmente la Universidad de La Plata. Depende del contexto o donde vas a buscar trabajo, si decís que estudiaste en una universidad privada o pública, sí es distinto. Decir que es la UBA o la Universidad de La Plata también es distinto. Está bien, exacto. O sea que ahí también corren un montón de cosas más allá del ser estudiante. ¿Qué tipo de estudiante sos y dónde estudiaste también? Exacto. Más allá de que seas el preso, que bueno, también es un ejemplo, pero me pareció como yo llevo, por ahí lo llevo a un caso extremo, para que vean, digamos, cuestiones negativas en torno a ciertas, a cómo opera la cultura en la definición de nuestra identidad, o de la identidad de todos los sujetos, ¿no? Entonces, los grupos de pertenencia, por ejemplo, también hay grados de pertenencia en los grupos. Es lo mismo, digamos, poca gente he visto que se defina como barra brava, ¿no? Pero el club al que uno pertenece
también te da identidad, porque hay ciertos imaginarios en torno a determinados clubes. Antes que me lo preguntes, yo voy a decir, yo soy hincha de Gimnasia. Lo que, por ejemplo, en torno al hincha de Gimnasia hay un montón de imaginarios. Que uno, siendo hincha, puede estar de acuerdo o no, pero no puede negar que no hay imaginarios en torno a ser hincha de un determinado club, y cómo las particularidades y las propiedades que adquiere el colectivo son, digamos, cada sujeto que forma parte de ese colectivo es embestida de esas características, ¿no? En grupos donde hay, en equipos de fútbol, por ejemplo, donde hay muchas rivalidades, esas características son mucho más fuertes, ¿no? Ni hablar en la política, lo que implica ser de un determinado partido político o de otro. Digamos, los colectivos a los que uno pertenece te dan ciertas características. Estos colectivos también los podemos pensar no solamente anclados en clubes de fútbol, sino también en ciertas territorialidades, es decir, desde pensarlo en el barrio al que yo pertenezco. ¿Por qué? Porque el lugar, la territorialidad del barrio al que yo pertenezco también tiene ciertos atributos y forma un colectivo, ¿no? O, si lo podemos llevar, esta idea de el colectivo al que yo del que formo parte, o con el que me puedo identificar, me embiste de sus atributos, lo podemos pensar desde las provincias, hasta, digamos, las nacionalidades, hasta las cuestiones más chiquitas del barrio en el que yo vivo. Pero es interesante poder pensar esta relación de cómo el colectivo, cuando uno forma parte o se identifica con cierto colectivo, nos embiste de sus propios atributos. Después vamos a ver que también hay una cuestión de grado de pertenencia. Yo soy hincha de Gimnasia. Ahora, ¿es lo mismo un hincha de Gimnasia que es socio o que además va y se sube al alambrado a colgar una bandera? Bueno, hay un grado de implicancia con ese colectivo que no es siempre, que es una cuestión de grado, no es siempre la misma, no es solamente con decir soy hincha de tal club y son todos iguales. Eso es una cuestión en términos de identidad. Ahora, vistos de afuera, son todos iguales, o muchas veces visto, digamos, cuando uno no forma parte del colectivo o no está pensando en las problemáticas puntuales de cada colectivo, es como decir, bueno, cuando decimos los hinchas de Gimnasia, metemos todos en una bolsa, y o los hinchas de Estudiantes, en cualquier club podemos ver cómo se da esa relación. Bien. El tercer punto que me parece súper interesante para ver, y que es importante que lo recuerden, tiene que ver con lo que plantea Jiménez acerca de la narrativa biográfica. Para explicarlo de manera sencilla, la narrativa biográfica es el relato de nuestra propia historia, el relato de nuestra vida. Digamos, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? A ver, el último trabajo práctico, porque después se va a cerrar esta sesión y no le voy a poder contestar. A Víctor le contesto. Dentro de cada clase, en la página web, vos abajo tenés un formulario que es el de asistencia. Ahí le das clic y tenés que completar ese formulario. En las 3 clases hay. La primera tenés un formulario, la segunda y la tercera. Cualquier cosa me decís. Bien. Esto de la narrativa biográfica que les decía, es la propia historia de cada uno, y cómo, primero, cómo es que yo relato esa historia, cómo es que los demás ven mi propia historia, y qué sentidos se figuran acá. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo era chica, los padres no se separaban. Digamos, hoy es muy normal tener los padres separados. Pero cuando yo era chica, hace muchos años, nadie tenía los padres separados. De hecho, si por ejemplo, vos tenías los padres separados y alguna vez te portabas mal en el colegio, existía un estigma sobre el hijo de los separados que decía, y pobre, se porta mal porque tiene los hijos separados, los padres separados. Capaz que no era por eso, capaz que se portaba mal porque era vago, o por otras cuestiones, pero
ese acontecimiento que es parte de la historia, que es una parte de una narrativa biográfica, digamos, tiene sentidos y es mirado por los otros para dar entidad a la mirada que ellos tienen sobre cada uno de los sujetos. Mismo, por ejemplo, pasa con los hijos de los desaparecidos, cuando pueden resignificar o no determinadas cuestiones. Y bueno, es hijo de desaparecido, o al revés, o mirá qué bien todo lo que logró a pesar de haber tenido a los padres desaparecidos. Y vos decís, digamos, ¿es un determinante eso? No sé. Pero culturalmente, a ver, la mirada sobre los acontecimientos sociales intentan explicar el porqué de determinadas cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que para Jiménez, la identidad se compone de 3 elementos. Mis rasgos físicos, o idiosincráticos, digamos, eso que yo soy, entre comillas, cuando digo que soy, ya sabemos que lo que yo soy se negocia todo el tiempo, pero digamos, mis rasgos, mis grupos de pertenencia y mi historia. Esos 3 elementos mirados o atravesado por la cultura. Es decir, cuando yo digo mi historia, no estoy diciendo solamente la historia que yo cuento, sino cómo negocio ese relato con los sentidos sociales. Porque además todos sabemos que cuando contamos nuestra historia, no contamos toda nuestra historia. Hacemos una lectura y un recorte de lo que queremos contar y de lo que queremos mostrar, de cómo queremos construirnos. Esto es bien interesante, digamos, por ello me salgo un poco, me voy un poco por las ramas, pero esto es muy interesante, esta idea de la narrativa biográfica a partir de la aparición de las redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos contando una narrativa biográfica, algunos con más detalle, otros con menos detalles, pero vamos construyendo una narrativa sobre lo que somos, y esa narrativa está sesgada, digamos, uno elige qué contar, qué mostrar. Bueno, antes de las redes sociales, cuando yo me juntaba con alguien y me contaba todo, ese todo también es entre comillas. Yo elijo de qué manera mostrarme, porque también sé que lo que yo elijo mostrar va a hacer que el otro me mire de una determinada manera. Entonces, esa cuestión de la identidad en las redes sociales se ve muy claro. Yo estoy eligiendo qué mostrar porque tengo muy claro que si cuento que, no sé, pongo el ejemplo de esto de las redes sociales porque pareciera que todo el mundo es feliz en las redes sociales. Que uno cuenta aquello que lo hace, que sube fotos que lo hacen ver bien, o cuenta cosas que lo hacen ver bien. Ahora, nadie cuenta, estoy deprimido. Bueno, nadie, hay gente que sí, pero cuando nosotros vemos que alguien cuenta que está deprimido, está en un bajón, y tiene problemas. Y no, por ahí no tiene problemas. Todos tenemos, a veces estamos contentos y a veces estamos mal. Sin embargo, lo que elegimos mostrar son determinadas cosas porque sabemos que la mirada del otro es la que se pone en juego ahí. Bueno, creo que ahí estamos. Si alguno se suma después, sigo. Bueno. Entonces, decíamos que la identidad se conformaba con estos 3 elementos. Ahora, lo que tenemos que ver es lo siguiente. La identidad tiene una dimensión dinámica y una dimensión estable, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es estable en el sentido de que a lo largo de mi vida yo sigo siendo la misma persona. Pero es dinámica, ¿en qué sentido? En que estos 3 elementos que Jiménez me va a decir que conforman la identidad, que son los rasgos idiosincráticos, los grupos de pertenencia y la narrativa biográfica, no son siempre los mismos. Entonces, si estos 3 elementos que para Jiménez componen la identidad, siempre, por ahí parezco muy hincha, siempre atravesados por la mirada de la cultura, digamos, no son en sí mismos, pero son los 3 elementos que me constituyen, no son los mismos a lo largo del tiempo. Ustedes imagínense, yo tengo 44 años. O sea,
mis rasgos idiosincráticos, mis rasgos físicos son de una mujer de 44 años. No son los mismos que hace 20 años, o 15 años, o 30 años. Es decir, cuando yo tenía 15 años, mis rasgos idiosincráticos, mis rasgos físicos, eran distintos a los que soy ahora, y mis grupos de pertenencia también eran distintos a los que pertenezco ahora. Y mi narrativa biográfica también era distinta. Ustedes imagínense si yo a los 44 años siguiera teniendo los rasgos que tengo, o los rasgos físicos, o me siguiera vistiendo como a los 15, y siguiera teniendo mi grupo de pertenencia como a los 15 años, y mi historia se hubiera quedado a los 15 años. Sí, sería un problema, eso digamos, no es posible. ¿Por qué? Básicamente porque uno, a lo largo del tiempo, por el propio transcurrir del tiempo, hay cosas que van cambiando. Yo puedo parecerme más o menos a lo que era a los 15, pero tengo canas, tengo arrugas, digamos, hay cosas que me hacen formar parte, digamos, que la mirada del otro sea distinta sobre mí. ¿Por qué? Porque mis rasgos son distintos. A mí la gente me ve como una persona adulta. Cuando a la Natalia de los 15 años la veían como una adolescente. Entonces, la mirada del otro también va cambiando. ¿Por qué? Porque los rasgos idiosincráticos, estos tres elementos, se van modificando. Voy a mutear a... Espera que voy a mutear a ver a alguien que hace ruido y no. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, si alguno quiere hablar, me dice. Ahí va. Bueno, lo que les decía, estos tres elementos van modificándose a lo largo del tiempo, mis grupos de pertenencia van modificándose. ¿Por qué? Y las prácticas que yo hago también se van modificando. ¿Por qué? Porque en determinado momento histórico la identidad te habilita para determinadas cosas y te inhabilita o te prohíbe otras. Es decir, a los 15 años uno puede ir al boliche, ¿no? Y está bien, o a los 20 años uno puede ir al boliche y es algo que está bien. Ahora, si vos a los 44 vas al boliche, ojo, porque la mirada del otro es distinta. Imagínense una persona de 44 años yendo, bueno, no sé, ustedes son muy chicos, pero cuando yo era chica, cuando yo era joven, se iba a bailar a un lugar que se llamaba Metrópolis. Ustedes imagínense a alguien de 40 años. Profe. Bueno, pero vos de otra época. Yo también iba. Bueno, no, pero yo estoy hablando del primer Metrópolis, chicas, estoy hablando de años los 90, principios de los 90. Y yo tengo 31, así que estamos hablando de un niño. No, pero son chicas ustedes, son mucho más chicas. Hay como 10, 11 años de diferencia entre cuando iba yo o iban ustedes. Pero bueno, a lo que voy es que en determinados contextos se esperan determinadas cosas de cada sujeto. Pero nosotros no somos, digamos, yo sigo siendo la misma persona. Soy Natalia Ferrante que a los 15, a los 20, a los 30 y a los 45. Pero los tres elementos que constituyen mi identidad fueron cambiando. Es decir, mis rasgos físicos fueron cambiando, o sea, mis comportamientos también fueron cambiando, mis grupos de pertenencia fueron cambiando a lo largo del tiempo. Digamos, en algún momento mi grupo de pertenencia tenía que ver con los padres del colegio de mi hija, después por suerte creció y los grupos de papis se terminaron, y así a lo largo del tiempo. Mis rasgos cambiaron, mis grupos de pertenencia cambiaron, y mi narrativa biográfica también cambió. Entonces, lo que vamos a ver es que en esos cambios la mirada del otro también va negociando con esos cambios. ¿Se entiende esta idea de lo dinámico y de lo estable que tiene la identidad? Sí, profe, yo quiero decir algo, un comentario. Decime. ¿Sí? Creo que está bueno porque lo que usted habla y los ejemplos que da, porque también está bueno que podamos romper con esos conceptos, como lo que dijo usted recién, que no puede no es que no puede ir a un boliche, pero por ahí estará mal vista. Entonces hay que romper con ese concepto de por qué una mujer de 40, de 50, de 60, de 70, no se la puede ver en un boliche, porque los chicos van a decir, pero ¿qué hace esta vieja acá
ese comentario, perdón, el comentario vulgar, pero sí, obvio. es así como se dice, ¿eh? O sea, yo también pertenezco al grupo que te dicen, ¿qué hace esta vieja acá? Y digo, bueno, también está mal eso, porque ¿por qué una persona de otra edad no puede estar en el mismo ambiente que estamos nosotros? O Sí, también igual, romper el concepto, como decía usted hoy al principio, ¿por qué cruzo a la calle cuando veo a un chico de tal forma vestida, con gorrita, encapuchado, con campera deportiva, y no la cruzo cuando veo a alguien de traje? ¿O por qué no cruzo la calle cuando viene una mujer? claro, porque, digamos, porque no En representa una realidad, amenaza. claro, en realidad también hay como un contexto, porque no es lo mismo, nosotras mujeres cruzamos la vereda cuando viene un hombre, y no me importa cómo está vestido, qué sé yo, pero si es de noche y viene un hombre solo, por más que tenga traje y venga no sé, y le ve un reloj así grande, y cruzás. También Yo iba hay a como decir un lo mismo. contexto. Depende, no siempre es prejuicioso, a veces es también para mantener como un cierto orden, y que las cosas como que vayan avanzando derechas. No A ver, cruzar, hoy ahí no va, podés pensarlo. no, a ver, hay varias cuestiones acá a tener en Claro, cuenta. obvio, obvio. Tiene razón la compañera también. Claro, bueno, pero ustedes tengan en cuenta esto. No, a ver, no está ni bien ni mal que un chico piense qué hace esta vieja en el boliche. Como tampoco está ni bien ni mal que una mujer grande quiera ir. A lo que voy es lo siguiente, es algo inevitable si no nos ponemos a reflexionar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atravesados por la cultura, no es algo que... ¿Se acuerdan cuando yo la clase pasada les dije a ustedes a la mañana, cuando se levantan y se cepillan los dientes, están pensando todo lo que se pone en juego cuando se cepillan los dientes? No, van y lo hacen. Bueno, cuando yo voy caminando y veo a un hombre que viene caminando, cruzo, no estoy pensando, está operando el estereotipo en torno a el hombre... No, bueno, no estoy pensando, voy y cruzo. Por eso yo les decía que la cultura también tiene una dimensión performativa, ¿no? Cuando digo que no está ni bien ni mal, lo que estoy queriendo decir es que son cosas que suceden porque la cultura funciona de esa manera. Nosotros lo que estamos haciendo es deconstruir todo el tiempo esos sentidos que estamos dando como naturales. Pero es interesante poder pensarlo y poder entenderlo en los términos en que, de alguna manera, me corro un poquito y lo estoy pensando en términos de ustedes como periodistas deportivos, ¿no? De alguna manera, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando hablamos de prácticas deportivas, nosotros también estamos atravesados por la cultura. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de deconstruir esos sentidos. Fíjense cómo le cuesta, hoy por hoy, con todo el avance que han tenido las mujeres en el campo de la práctica deportiva, como en la práctica periodística también, avalar o reconocer que una mujer está diciendo algo interesante sobre sobre un partido de cualquier deporte. Profe, ¿Sí? sin ir más lejos, el otro día cuando Mauro Viale le respondía a Sí. la compañera de trabajo, que fue patético, además está decirlo, pero, o sea, recién ahora se está rompiendo con que cada vez hay más mujeres periodistas dentro de los medios deportivos y de los grandes medios. O sea, si nos vamos a 3, 4 años atrás, era difícil y hasta raro verlo, más que nada en televisión, por ahí radialmente ya venía con otro proceso, pero lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Bueno, pero esa es la mirada del otro que todos tenemos. Por eso, a ver, hay una cuestión que yo no quiero llevarlo al lugar de está bien o está mal. Porque, Profe, a ver, perdón, sí, ¿no tiene que ver también un poco con lo que vende? Porque si bien hay periodistas deportivas mujeres en la televisión, bueno, en la televisión, no entra cualquier mujer al medio. no, Tiene bueno, que ver un poco con lo aparte. que vende también. A ver, primero, las mujeres que entran al medio son mujeres que tienen rasgos idiosincráticos hegemónicos. Eso es importante también saber decirlo. Pero en ámbitos de, digamos, de disputas por el sentido, ya es importante que haya mujeres en esos espacios. ¿Por qué? Porque son espacios que fueron netamente masculinos. Independientemente de esto que vos decís, de que, bueno, es lo que vende,
¿qué es lo que vende? Yo coincido con el compañero de recién, que vemos chicas en la televisión, vemos mujeres hablando de deporte, pero ¿cómo son sus rasgos? Perdón por lo que voy a decir, pero no vemos una chica gorda en televisión, en los grandes programas de televisión, hablando de deporte. Entonces es algo que se puede discutir. La chica que habla de deporte tiene que ser rubia, flaca. Miren, yo en el 2015 fue el año en que la Liga de Amateur Platense, digamos, reconoció como práctica deportiva el fútbol femenino, y los equipos que tenían, digamos, los clubes que estaban dentro de la liga con equipos masculinos, les pidieron, hubo todo un proceso en el cual las mujeres empezaron a formar parte de los equipos. Yo en ese momento empecé a hacer las coberturas del fútbol femenino de los poquitos equipos que había en la liga. Ahora ya creo que hay como 30 y todos los equipos tienen fútbol, un equipo de primera femenino, e incluso muchos tienen inferiores. Lo que empiezo a ver yo, cuando voy a cubrir y contaba que cubría el fútbol femenino, era un montón de estereotipos en torno a la jugadora de fútbol femenino, que hoy, 5 o 6 años después, se fueron rompiendo, pero la mujer, la mujer que jugaba al fútbol era machona, era lesbiana, y además era muy torpe, y además no tenía habilidad. Y cuando nosotros, cuando empezás a ir a ver a jugar a mujeres, te das cuenta que, las que no son habilidosas es porque no les dieron la oportunidad, porque hay también una historización de cómo una mujer llega a jugar al fútbol. Pero lo que es importante es que la mirada del otro, que constituye la identidad, te va definiendo también las prácticas del que es mirado. Hoy por hoy, cuando vos vas a ver un partido de fútbol femenino, tenés de todo tipo de chicas. Sin embargo, la mirada, la cultura, sigue siendo, nos atraviesa de determinada manera que a veces el prejuicio que tenemos opera de manera muy fuerte. Sí. Profe, perdón, hay algo con lo que estás diciendo que me parece bastante pertinente, que tiene que ver con esto de la homosexualidad, que una jugadora homosexual, bueno, sí, es normal, que incluso hay veces hay parejas dentro del mismo equipo y se muestran y se dice. Ahora, anda el fútbol masculino. Claro, no. La homosexualidad, y es el mismo, son deportistas que juegan al fútbol. En el caso de la mujer, la homosexualidad está permitida, aceptada y es incluida, pero si vas al fútbol masculino es mala palabra y lo peor del mundo que puede ser es puto. Perdón, pero es así. No, sí, tal cual. Entonces, eso mismo depende también del contexto, y que, como para no quedarse a veces con todo lo negativo que uno puede decirlo, a veces el que quiere decir que en el fútbol femenino hay lesbianas o son todas tortas y lo quiere decir de manera despectiva, capaz que también está bueno decir que esas pibas lograron romper un montón de estereotipos que los hombres hoy están metidos en una burbuja de la que no pueden salir. Claro, bueno, pero por ejemplo, a eso tenía que ver con la pregunta que yo les hacía hoy en torno a qué es ser hombre. La pregunta de qué es ser hombre tenía que ver con qué cosas habilita la cultura y qué cosas impugna. La cultura habilita... La cultura... Sí. Perdón, sí. Lo que decía la compañera, porque la cultura o la sociedad nos impuso que el hombre que juega al fútbol no tiene que ser puto. No, claro, bueno. Claro, entonces, ¿por qué en el grupo femenino sí y en el grupo de hombres no? Entonces está como mal visto que el hombre sea homosexual y juegue al fútbol. ¿Por qué? Si nosotros porque la sociedad los construye así. Claro, pero a ver, la sociedad, esa construcción que se da en el ámbito de lo social, tiene una historización. ¿Por qué se habilita que la mujer que juega al fútbol pueda ser lesbiana y el hombre no pueda ser homosexual? ¿Sabes por qué? Porque ya de por sí a la mujer que jugaba al fútbol se la consideraba como desviada. Algo no estaba bien. Entonces, entre todas esas cosas que no estaba bien, una era jugar al fútbol. Entonces, que además sea lesbiana, era un aditamento más, digamos. Porque, o podías decir, era como casi normal.
Era como casi normal, digamos, que la mujer sea lesbiana y que juega al fútbol, en ese sentido. Se salía de la norma. Se salía de Tampoco la era norma. Perdón, Sí. tampoco se le daba importancia a la orientación sexual de la mujer. O sea, ¿qué importa que sea homosexual o bisexual o heterosexual? No, Tal era cual, como y hasta que se le trazaba un paralelismo como, mirá, ahí está, voy a decir una burrada, pero el Carlitos del barrio que va a jugar al fútbol con los nenes, o sea, se la... Estigmatizaba. sí, claro, como si, porque juega al fútbol y no a las muñecas, le podemos decir al cachito. O sea, sí, me parece que más al lado de las mujeres al fútbol va más por ahí, coincido con Javi, que por el lado de su orientación sexual. A mí me parece eso. sí, es la ponderación, digamos, de la sexualidad del hombre y de la mujer, ¿no? Se pondera mucho más la sexualidad del hombre que la mujer mismo. Pero bueno, eso también forma parte de nuestra identidad, ¿no? Es como decía la profesora, me parece que va más por entender y no por el lado de si está bien o está mal, sino de reconocer lo que realmente es. A ver, lo que tenemos que entender es que la cultura nos sabe, digamos, uno puede hacer lo que quiera, ¿entendés? Lo que se le antoje. Ahora bien, la cultura nos habilita o nos impugna determinadas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ser torta, puedo jugar al fútbol, puedo hacer lo que quiera. Lo que no puedo desconocer, o al menos nosotros como periodistas no podemos desconocer, es que la cultura tiene mecanismos en los cuales impugna determinadas cosas. Esa mirada del otro no es gratis. Uno puede hacer lo que quiera, claramente que puede hacer lo que quiera, y lo que tratamos todo el tiempo de hacer es de ir luchando contra ciertos estereotipos. ¿Por qué? Porque el estereotipo lo que es limitarte, y lo que nosotros intentamos hacer para que sea una sociedad más justa es habilitar situaciones en la vida cotidiana, no impugnarlas. Entonces, lo que tenemos que saber es que hay cosas que... Les voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué ahora está mal decir que las mujeres no pueden jugar al fútbol? Les voy a dar vuelta a la pregunta. Porque también es una construcción cultural. Así como hace 10 años, o 15 años, o 5 años, era normal decir, no, cualquier hijo de vecino podía decir en la televisión, las mujeres que se vayan a lavar los platos no pueden jugar al fútbol. Y hoy, que alguien diga eso en la televisión es un horror. ¿Qué pasó en el medio? Hay una evolución. Eso es principalmente, perdón, principalmente yo creo que es por la irrupción del movimiento feminista. Bien, a ver. Es un logro de demostrar que es un terreno ganado y merecido y que no tiene por qué objetar nadie a mí por qué juega al fútbol, ni a una mujer por qué juega al fútbol. Bien, tiene que ver con... Se rompió el concepto, para mí se rompió el concepto. Perdón, es una evolución en el pensamiento también. A ver, yo no hablaría de la cuestión de evolución. Digamos, si bien estamos de acuerdo en la cuestión de ampliación de derechos y que cada persona pueda vivir la vida lo más libremente posible, no tiene que ver con una cuestión de evolución, tiene que ver con una cuestión de disputa por el sentido. Porque no es que un día a alguien se le ocurrió que íbamos a ser mejores si dejábamos que las mujeres jueguen al fútbol o dejáramos de decir que las mujeres tenían que estar en la cocina. No tiene que ver con una evolución. Pero es un proceso que se va construyendo a poco, como un montón de cosas. Hace pero 30 años pensábamos de una forma y hoy pensamos de otra, no te despertaste un día y cambiaste. No, claro, fueron pasando culturalmente cosas que hicieron que evolucionaras tu pensamiento y abrieras la cabeza con otras perspectivas. A eso me refiero con evolucionar. Bueno, a lo que voy es que no me refiero a, digamos, lo que me hace ruido es el concepto de evolución. Porque evolución... ¿Puede haber cierto empoderamiento? O sea, tiene que ver con el empoderamiento y con lo que vos decís de esa disputa. Digamos, al estar más empoderado el movimiento, tiene más fuerza para
para disputar esos sectores, esa lucha que se puede, por así decirlo, digamos. No es lo mismo que te escrachen en las redes sociales hace 15 años que ahora. Tiene mucho más peso, siento que Digamos, el a ver, movimiento no hay, feminista. primero, no hay una sola Es cosa. más o menos el ejemplo que dabas vos el otro día del matrimonio igualitario, que Exacto. se llevó a cabo porque grupos sociales lo empezaron a dar a conocer, como que metieron presión ahí. En esto pasa más o menos eso, grupos sociales se manifiestan en cuestión a esto, a que la mujer juegue al fútbol o que ocupe otros espacios, y se va viendo, más allá que es de mucho tiempo, pero bueno, como que se va sumando más el movimiento. Más o menos lo relaciono con el ejemplo que habías dado vos la clase Sí, anterior. tiene que ver con eso. A mí lo único que por ahí me hacía ruido era el concepto de evolución. Porque me parece que lo tenemos que pensar más por ahí en la idea de transformación, porque las transformaciones Perdón, profe. ¿Eh? Perdón, Sí. yo lo digo, estamos de acuerdo que es una evolución en el pensamiento, que es bueno que se piense que la mujer puede jugar al fútbol, pero lo que va que se pudo romper el concepto de que sí la mujer puede jugar al fútbol. Sí, en eso estoy Más de acuerdo, que pero no es una evolución, es una transformación en todo caso que sea positiva. ¿Por qué? Porque amplía derechos, porque amplía claro, posibilidades, pero me hace ruido se rompió el estigma. Sí. Pudimos romper el estigma. Bueno, la a sociedad ver. pudo romper con ese sistema. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis. Y también, por eso también me cuesta hablarlo de evolución, porque ustedes forman todos parte de una determinada generación, incluso me puedo incluir en esa generación en la que piensa esto, pero no es una mirada hegemónica, todavía sigue habiendo un montón de sectores que piensan que las mujeres tienen que ir a lavar los platos y no jugar al fútbol. Tiene que ver, por eso digo que no es una evolución, sino que es una transformación, o es un camino de transformación en la ampliación de derechos, en la ampliación de posibilidades para las mujeres o para los hombres en otras cuestiones. Lo que digo es que transformar los sentidos también nos habilita a poder transformar los sentidos en torno a las identidades. Hoy cuando ustedes ponían el ejemplo de la homosexualidad en el fútbol, ya sea de mujeres o de varones, las ideas en torno a la homosexualidad fueron cambiando a lo largo del tiempo. Y no es que haya evolucionado. Antes se pensaba que era una desviación, una enfermedad, que hasta se podía curar. Y hoy pensamos que no, que tiene que ver con elecciones, que tienen que ver con sentires, y no es que hemos evolucionado. Simplemente se fueron dando disputas en el sentido que es lo que hace que miremos el mundo de otra manera, o que habilitemos. Pero todavía se está dando esa disputa, porque no es un sentido hegemónico. Digamos, no es que todo el mundo está de acuerdo. Cuando hablo de sentidos hegemónicos, lo que quiero decir es que es aquello que nadie lo discute. ¿No? Igual estamos en un momento determinado. Sí. Sí, quería hacer un comentario. A mí me parece, me da la sensación que es una cuestión de la modernización de la sociedad. O sea, hay un montón de cosas que influyen hoy en día que no existían en la época anterior. Si nos remontamos, por ejemplo, a lo que daban hace un rato como ejemplo, valga la redundancia, de Mauro Viale, planteaban, y bueno, si nos remontamos también a la edad que tiene Mauro Viale y a la generación a la que corresponde y pertenece, por ahí podemos entender un poco más también desde dónde está hablando. Cuando yo hablo de la modernización de la sociedad, me refiero a que, por ejemplo, hoy en día la tecnología tiene un rol fundamental en las cosas que se difunden y a la hora qué sé yo, de difundir ciertas fuentes de pensamiento, ciertas ideologías, ciertas políticas ideológicas, eso también tiene una participación fundamental, digamos. Y otra cosa que a mí me gustaría destacar es el tema de la validación. Nosotros validamos al fin y al cabo los términos que queremos o que creemos más convenientes en pos también de una sobrevivencia y una supervivencia. Hoy en día pareciera una estupidez que una mujer, por ejemplo, no pudiera jugar algún deporte. Lo que no puede construirse es que esa práctica le guste a todo el mundo. O sea, que el fútbol femenino sea algo que le guste a todos es como obligar a que a todos le guste el póker, a que a todos le guste el ajedrez.
Y es eso por ahí lo que no va a establecerse nunca por un tema de que la sociedad moderna, digamos, las generaciones a las que nosotros pertenecemos no lo permiten derechamente, y todo el tiempo estamos cuestionando, problematizando y haciendo que las cosas no cierren porque no nos conviene en realidad, y además porque creemos que no es positivo que las cosas se cierren y se haga una cápsula y se hegemonicen. No, a ver, pero para ustedes, yo les voy a poner un ejemplo muy chiquito de una cosa que me pasó, para que ustedes se den cuenta de cómo la cultura a veces nos atraviesa de tal manera que te sale, ¿no? Digamos, uno quiere, entre comillas, deconstruirse en un montón de cosas, pero sin embargo, en prácticas cotidianas y chiquitas, la cultura o esos sentidos contra los que luchamos todo el tiempo, están hechos cuerpos y es muy difícil a veces transformar los sentidos sociales. Tenemos que racionalizarlo mucho para poder hacerlo. Y además, nosotros no nos olvidemos que ustedes y yo y muchos de los lugares, de la gente con la que nosotros convivimos, estamos en una determinada burbuja, en la cual más o menos miramos el mundo de determinado lugar. Pero a veces salimos de nuestra burbuja y vemos que el mundo en otro lado no es tan común. Y no estoy hablando de muy lejos, estoy hablando incluso en la misma ciudad en la que vivimos. Por eso también construimos miradas y tenemos ciertos acuerdos dentro de lo que somos nosotros. Yo les voy a contar algo. El otro día, la otra vez, bueno, yo trabajo, además de trabajar en la universidad, trabajo en provincia. En provincia se está haciendo la ley Micaela. No sé si saben lo que es, en la ley de igualdad de género, contra la violencia de género. Bueno, se está haciendo las capacitaciones a las máximas autoridades. En el lugar donde yo trabajo hay muchos varones que están haciendo esa capacitación. ¿Por qué? Porque las máximas autoridades son casi todos varones. A mí igual me tocó hacerlo. Todo el mundo reflexionando acerca de la igualdad de género, de la igualdad de las mujeres, de que no hay algo que una mujer no pueda hacer, sino que en una conversación había que sacar un registro para conducir, un registro oficial para conducir. Estábamos en una oficina y dice, ¿quién sabe manejar? Yo, digo. Y lo primero que salió, no, pero vos no porque sos mujer. ¿Hello? No. ¿Hello? Y yo me quedé como, digamos, a lo que voy es que ustedes piensen esto. No me lo dijeron de una manera como desmereciéndome que yo no podía manejar porque era mujer, sino que yo, ¿cómo iba a ser chofer yo que soy mujer? Si los choferes es algo que hacen los varones. Casi desde un lugar de protegerme, como si a mí me tuviera que proteger de algo. Profe. Sí. Es que algo de lo que dijo Víctor me parece que va, capaz que no, pero digo, capaz que va apuntado a eso. Además de que hay una exposición también acerca de los cambios sociales, también hay cambios generacionales que tomaron todas estas cosas a modificar, y a raíz de esa exposición que hoy puede darse desde los medios, desde las redes sociales, hicieron que haya, o que haya tomado tanta fuerza, no quiero decir el movimiento porque no sé si hablar de movimiento, sino cuestiones tan simples como las que vos planteás, o que nos vayamos al caso del fútbol femenino. O sea, volvemos a ese punto, no apareció en 2019, 2020 el fútbol femenino, se juega desde hace mucho tiempo para atrás. Lo que pasa es que, o sea, se jugaba un mundial y nadie le da bola, y a raíz de todas esas luchas fue que se le fue dando, o fue llegando a un nivel de exposición. Y principalmente creo que esos cambios generacionales, muchos de nosotros los hombres, yo tengo 30 años, y yo crecí en un mundo en el cual eso que vos contás de cómo vas a manejar, sos mujer, era normal. Entonces, todo el tiempo estamos en conflicto. Claro, entonces todo el tiempo estamos en ese conflicto de, bueno, yo crecí con esto, ahora, ¿cómo dejo de aplicar algo con lo que yo crecí, con lo que constantemente alrededor mío, no solamente en mi casa, en la escuela, en grupos de amigos, era algo tan común? Entonces, es real esa lucha de poderes y de disputa, y es recontra difícil poder correrlo de lado y mirarlo desde otra perspectiva. Exacto. Bueno,
Entonces, imagínense, volvamos al tema de esta clase, imagínense lo difícil que es pensar la identidad en este contexto. ¿Por qué? Porque, pues, pongo este ejemplo, uno tiene enfrente a una mujer. Yo, digamos, cuando pensaba este ejemplo bueno, no, vos no, que sos mujer, que en realidad, claro, ¿qué es ser mujer? Y vuelvo a la pregunta que tiene que ver con la identidad. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo está atravesado la cultura y la mirada del otro? ¿Cómo mi lugar de mujer, mi identidad de mujer, está atravesada por lo que ve el otro en lo que implica ser mujer? ¿No? ¿Qué cosas me habilita la cultura, que incluso en un contexto de que los sentidos en torno a lo que es ser mujer o ser hombre están estallados todo el tiempo y cuestionados todo el tiempo? Hay sentidos que perduran y hay sentidos que están crujiendo todo el tiempo. Yo creo que a una persona la persona que me lo dijo es una persona muy grande, digamos, mucho más grande que yo, y sé que me lo dijo con una mirada protectora porque él está atravesado por esa mirada de la masculinidad, del hombre que tiene que cuidar a la mujer, que no la tiene que exponer. Digamos, una persona de 25, 30 años o alguien que viene creciendo con estas transformaciones, ni se le hubiera ocurrido decir eso. Y no porque iba a ser censurado, sino porque no entra en su modo de pensar, de ver el mundo, esa posibilidad. Pero bueno, lo que me interesa de esta clase es que ustedes puedan tener en cuenta estas cuestiones de cómo está conformada la identidad, cuáles son esos 3 elementos que conforman la identidad, que tiene una dimensión estática y una dimensión, o digamos no estática, sino una dimensión estable y una dimensión dinámica, y que permanentemente se va transformando. Y empiezan a pensar en esto que yo les venía diciendo hoy, que digamos, pensamos el concepto de identidad en clave de la cultura como proceso de construcción de sentidos, porque yo creo que esa articulación de poder pensar todo lo que se nos va apareciendo en esa clave. Empiezan a pensar también, bueno, su rol como periodista, ¿cómo se podría transformar mirándolo desde este lugar? Una de las cosas que a mí me parece interesante poder ver es, no sé, agarrar cualquier nota de diarios, agarrar un diario, lo que sea, notas periodísticas vinculadas al deporte, y empezar a ver qué cosas se están naturalizando. ¿Qué sentidos se naturalizan? Desde los más chiquitos a los más grosos o grandes o importantes. Pero hay un montón de sentidos que se van naturalizando y es bueno poder identificarlos. No porque nosotros no los vayamos a usar, pero si los vamos a usar tenemos que saber qué es aquello que tenemos naturalizado. Creo que el mayor desafío que nosotros tenemos como comunicadores en el campo de las ciencias sociales es poder cuestionarnos todo el tiempo el lugar desde donde estamos hablando. Bien. ¿Dudas? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Y cómo va a ser la instancia de evaluación? La instancia de evaluación, el miércoles que viene, a eso de las 5:30 más o menos, yo les voy a mandar una consigna, que van a tener que producir un material, no sé si es una nota periodística o una editorial, todavía estamos definiendo eso. Posiblemente sea sobre algún otro material, si no, nosotros les vamos a tirar algún tema para que ustedes elijan. De todas formas, si tienen que leer algún material previo, yo se los voy a mandar antes, eso quédense tranquilos. Se los voy a mandar se los voy a mandar días antes si tienen que leer algo específico, no sé, un artículo periodístico para hacer la editorial o para hacer algo, se los voy a mandar, supónganse el lunes. Pero va a ser algo cortito. Si no, van a hacer unas preguntas, pero van a tener que resolver ahí, producir ustedes, escribir ustedes. Es una práctica periodística el trabajo del primer módulo. Se los voy a mandar tipo 5:30 de la tarde, y tienen hasta las 9:30 para mandarlo. A partir de las 7:30, yo voy a estar en línea, y si alguno se quiere conectar para preguntarme algo, para dudas que les surjan mientras lo están haciendo, entran, yo voy a estar las 2 horas, hasta las 9:30 voy a estar en línea, acá el Zoom. Así que les voy a mandar el enlace para que si alguno quiere preguntarme algo, entra, me pregunta, sale y sigue haciendo el parcial. ¿Les parece? Bárbaro.
Bueno. Los que no llenaron la asistencia de las 3 clases, llénenlas, por favor, o al menos las de las 2 primeras, así yo puedo pasar el listado a la Secretaría Académica de quiénes son los que están cursando y los que vienen haciendo los trabajos y eso, porque a los que no están los van a contactar para que puedan sumarse. Profe, una pregunta. Yo en la primera clase que me sumo, tendría que meterme y dar el presente de hoy. A ver, ¿qué apellido tenés? Arriarán. Arriarán. ¿Y estás en mi comisión? A ver, para un segundo que me fijo. Tengo acá el listado. Por lo menos el mail me llegó. Ah, entonces sí. A ver, si te llegó este mail. Al Zoom. Claro, sí. Claro. Sí, Arriarán. Las 3 clases tenés que hacer. El presente de las 3 clases tenés que dar. Okay. Entrás a la página web. Sí. ¿Viste donde, bueno, dice comisión 3, teórico 3? Sí. A ver, yo si se los puedo mostrar directamente. Les comparto las pantallas y se los muestro de acá. Aguárdenme un segundito, ¿eh? Profe, igual te queda un minuto. Sí. Bueno, pero cualquier cosa vuelven a entrar. Acá está. Esto les quiero compartir. ¿Ven acá? Donde dice comisión 3. ¿Lo ven? Sí. Bueno, acá están las 3 clases. Entrás a cada una y al final vas a tener el formulario que tenés que llenar. Bueno, cualquier cosa, esto ya se corta. Cualquier cosa, ¿me escriben? ¿Les parece? Dale. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Sí, profe. Cualquier cosa, duda, me escriben. Beso. Chao, gracias. Chao. Hasta luego.